Muy buenas bendiciones, mis hermanos, mis amigos. Qué bueno podernos conectar nuevamente acá en la plataforma Carlos Veloz Fe y Razón, plataforma que dedicamos para darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como siempre, pues desarrollamos temas, hacemos debates, hacemos careos, profundizamos en estudio bíblico, pero siempre para defender la fe cristiana evangélica y proclamar el mensaje de salvación. Hoy vamos a tener un interesante compartir, un careo, más que un debate, es un careo, es un compartir, ¿no? Donde pues estará con nosotros o está con nosotros José Miguel, quien es un hermano cristiano, quien se contactó con nosotros y dijo que quería pues hacer un compartir acá en nuestro canal con un tema que podamos desarrollar juntos. Y también el amigo René Rodríguez Collado, quien él no es cristiano, pero esperamos que después de conversar con él, el Señor toque su corazón, porque dice la palabra que no, nunca irá y retornará vacía. Algo se va a aprender acá. No solo de mi parte, sino también de la parte de José Miguel y de la parte de René Rodríguez Collado. Y le vamos a dar la palabra a José Miguel, quien va a ser el moderador de este interesante careo, un conversatorio donde nos vamos a estar haciendo preguntas, pero él va a explicar mejor cómo va a ser la dinámica de este careo. Adelante, José. Correcto, gracias. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo en esta hora. Gracias primeramente al señor Veloz por la oportunidad de utilizar este canal para este tipo de careos y debates que hacen bastante falta. Y como nos decía el señor Veloz, pues teníamos un tiempo, habíamos hecho incluso una fecha y no se pudo. Y pues yo volví otra vez ahí a contactarlo. Y pues aquí estamos, por la gracia del Señor, aquí estamos. Bien, el formato es el siguiente. Vamos a tomar cada uno 5 minutos. Primero René, luego el señor Veloz, para que presenten el punto. Son 3 temas que vamos a hablar. Está el tema de Satanás, el tema de la salvación y un tema que no se podía quedar era el tema de la existencia de Dios y el argumento cosmológico acerca de la existencia de Dios. Así que vamos a empezar de una vez con René. 5 minutos para exponer el tema. Empezamos ahora. Excelente. Muy buenas noches a todos. Como ya me introdujo el señor Veloz y José Miguel, mi nombre es René Rodríguez. Antes que nada, yo quiero aclarar algo, y es el término ateo. En términos de la cultura popular, el término ateo se conoce a aquella persona que afirma que no existe Dios o que no cree que no existe Dios. Mi ateísmo es un poco particular porque realmente mi creencia es en relación con Jehová y cualquier otro Dios que haya creado la humanidad. Me explico. Un ejemplo, cuando alguien me dice, ¿quién creó el universo? Alguien creó el universo. Ya ese tipo de tema de si existe algún Dios general, no existen herramientas para tú negarlo o afirmarlo. O sea, de manera fáctica, nadie puede decir, yo tengo la prueba de que Dios existe o yo tengo la prueba de que Dios no existe. O sea, eso es imposible desde el entendimiento de nosotros los humanos. Pero sigo diciendo que cuando hablamos de Jehová, ¿sabes? De los dioses creados por el hombre, ahí radica mi ateísmo. O sea, yo no creo ni en Jehová, ni en Ganesha, ni en Ra, ni en ninguno de esos otros dioses que ha creado la humanidad. Me explico. Ustedes, para los cristianos, cuando se les habla de Dios, solamente lo atribuyen a Jehová. Pero de manera histórica han existido más dioses en lo que se ha creído. En la antigüedad
y actualmente. Básicamente en eso radica mi ateísmo. Porque muchas veces las personas de una cultura en específica solamente, solamente entienden o comprenden la creencia que tiene a su alrededor, pero fuera de lo que creemos en Jehová, de lo que creen en Jehová, existen los que en la India, los que creen en Brahma, en Vishnu, en estos otros dioses. Y básicamente en eso es que radica mi ateísmo. Ya entrando en los temas, no sé si empezaremos con Satanás o la salvación. Para elegir uno en específico, vamos a elegir la salvación, para empezar con eso. Eso yo lo quisiera analizar de una manera filosófica, y es en el siguiente aspecto. Analicen lo siguiente. Cuando ustedes, para la salvación, se necesita creer en Jesucristo. ¿Sabes? Desde el ámbito cristiano, la salvación depende en que tú aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Pero esta creencia está muy, muy enraizada dependiendo de qué lugar tú nazcas. Me explico. Si tú naces en República Dominicana o en prácticamente cualquier parte de América, Europa o gran parte de África, tú estarás condicionado a creer en Jehová y en Jesucristo. Pero ¿qué hacemos de aquellas personas que crecieron y nacieron en otra cultura? Porque somos entes sociales. Cuando nosotros nacemos en un lugar, esa sociedad nos condiciona de manera consciente o inconsciente. Por eso cuando tú naces, un ejemplo, en la India, te hace muy difícil tú adoptar otra creencia. Aquí radica, aquí radica mi punto de ir empezando con cuestionar la fe. Si tú, si tú como cristiano naces en esta parte del mundo, como dije anteriormente, tú estás condicionado a creer en Jesucristo. Pero ¿y si analizamos, es justo esto? O sea, cuando tú piensas en una persona que haya nacido en otra cultura, que conoce el cristianismo, o sea, una persona de Japón ahora mismo, tú le hablas de Jesús, de Dios, de la visión cristiana, y te lo conocen, te pueden dar explicaciones de cuál es la creencia de nosotros en esta parte del mundo. Pero analizando de una manera lo más imparcial posible, es justo que una persona que viva en Japón, que vive en Corea del Sur, que vive en casi la mayoría de parte de Asia, es justo para esa persona, desde la visión cristiana, condenarse por no haber creído en Jesucristo. Y recalco, esa persona sí conocen el Evangelio, porque es difícil en una parte del mundo que no exista una Biblia, que no exista alguien cristiano, aunque sea en un bajo por ciento, o ya tenemos las redes sociales. O sea, es muy difícil que en una parte del mundo no exista alguien que te hable de Jesús, te hable del cristianismo. 10 segundos. 10 segundos. Por eso, de esa misma manera, como a nosotros de este lado del mundo se nos hace difícil creer en el hinduismo, en el budismo, así mismo se le hace difícil a ellos creer en el cristianismo. Y termino con eso. Bien, entonces continuamos con el señor Veloz. Adelante, sí, señor Veloz. Sí, un momentico para que me tomes el tiempo ahora. Muy bien, primero, como son 3 puntos y son 5 minutos, voy a tratar de ser lo más breve posible. Vamos a comenzar primero con el origen del universo y por qué los cristianos creemos que fue Dios, el Dios cristiano que lo creó. En todas las religiones, en todas las culturas, todas están unificadas en la creencia de que el universo vino de la nada o de algo llamado el caos primordial. Los griegos, los romanos, los chinos, los babilonios, todos pensaban que lo que había incluso creado a los dioses era algo llamado el caos. Es un tipo de deidad que incluso formó a las demás deidades y comenzó a tener jerarquía. La única cultura que tiene a un solo Dios creador de todas las cosas, no viniendo de un caos, que es como la nada primordial, es el Dios de la Biblia. Segundo, los cristianos creemos que el universo tuvo un principio, como dice Génesis capítulo 1. Y en el un segundo, señor Veloz, ¿le tomo el tiempo o no? Sí, ya yo comencé mi tiempo. Oh, no, ya, pero dale, ya. porque tú le diste un poquito de tiempo a René, no te preocupes. Sí, yo le di unos cuantos segundos más a René, está bien.
Sí, no te Javi, preocupes. puede dar. Ok. Adelante. Entonces, los cristianos tenemos una evidencia sólida incluso en los escritos que tenemos como fuente revelada por Dios, donde dice el Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor, el Espíritu del Señor, paseaba sobre la faz de las aguas. Y Dios comenzó a organizar lo que había creado. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una evidencia sólida, incluso con la información científica, porque la ciencia dice que el universo tuvo un principio y que ese principio tuvo que haber sido generado por una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, el universo tiene una causa. Esa causa la ciencia no lo sabe, está investigando, pero por lo menos ese enunciado de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra está muy vinculado, lógicamente, al enunciado científico que dice que el universo comenzó a existir. Antes se pensaba que había venido de la nada no produce nada. También se pensaba que la nada creó los dioses, por lo tanto, no hay una base sólida con respecto a lo que tiene la ciencia como evidencia. Entonces, ese es el argumento cosmológico. Dios creó el universo, Dios creó la vida, Dios creó una vida moral que nosotros entendemos el bien y el mal y nosotros nos apartamos de Dios porque nos creó con libre albedrío y por eso estamos debatiendo, porque tenemos libre albedrío para debatir. El segundo punto es la salvación. La salvación, dice la Biblia, que porque el hombre se apartó de Dios, nosotros estamos en un estado que por nosotros haber violado una serie de parámetros que ese Dios que nos creó puso en nuestro ser existiendo. Por lo tanto, al nosotros violar esto, estamos destituidos de su presencia. Es decir, Dios no quiere que nos perdamos, pero nosotros al tomar decisión estamos en ese estado. Es como un ladrón que tú le dices, mira, en realidad yo soy juez, no quiero que tú robes, yo no quiero que tú vayas a la cárcel, pero si tú robas, lamentablemente vas a ir a la cárcel. El ladrón roba, ¿qué le toca? La condenación de la cárcel. Así mismo es Dios, solo que Dios es la justicia máxima. Y al ser justicia máxima, también nos manda una forma en un plan a través de su Hijo, que es Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. No es simplemente escuchar de Jesús, es creer en él para que sea a través de él que nosotros podamos tener comunión, como si tú le creyeras al juez que te dice, mira, no robes, hazme caso, tú le haces caso al juez, no robas, tienes una relación con el juez y por lo tanto, tú confiando en el juez, tu vida va a estar alejado de esa manera que te va a llevar a esa condenación a la cárcel. Aún tú habiendo robado en otras ocasiones, el juez dice, es que si tú robas y te agarran, te vamos a meter preso. La salvación es que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ese que creó todas las cosas, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La llave de la salvación es por medio de lo que los cristianos llamamos la fe. La llave es creer en Jesucristo y cuando creemos en él comenzamos a confiar que todo lo que va a operar en nuestra vida es para bien, es para estar nuevamente en comunión con el Dios que nos creó. Por último, el tercer tema era el tema de Satanás. Ustedes dijeron, ¿verdad? Satanás es la fuente que por su libre elección, porque fue una criatura creada por Dios, por su libre elección, él también fue en pos de ir en contra de Dios y fue el motor iniciador para que el ser humano creado por Dios tuviese una tentación. Por lo tanto, Satanás también está en un estado de condenación, buscando que el ser humano también vaya en pos de lo que él le ofrecía, ser igual a Dios y que se fuera en contra de Dios. Es un plan maligno de aquel ser que fue creado por Dios, que perdió también la comunión con Dios y que él, al estar en la presencia de Dios como un tipo de ser, podemos decir que tiene otro tipo de naturaleza, como un espíritu creado, un ángel caído, dice la Biblia. Él, al estar cercano a Dios, perdió toda oportunidad porque él conocía los secretos más profundos, en gran parte porque él estaba en el reino de Dios. El ser humano fue creado para estar en este plano de la creación. Por eso Dios en su amor le da la oportunidad al ser humano, pero a los ángeles que cayeron, Satanás, que es el motivador de esto, es como el jefe de la mafia. Él creó la mafia. Él te está tratando de vincular a esa mafia. Por lo tanto, si tú entras en esa mafia, tú tienes otro tipo de accionar en esa mafia y él, que es el creador de la mafia, junto con otros que están a su lado, va a hacer que tú también te mantengas en ese estado, que tú te mantengas en la mafia. Son ejemplos que
son ejemplos que te doy, pero la salvación es por medio de creer en Jesucristo. Bien. Okay, quiero derecho a réplica. Ah, no, pero no es pregunta. Tú puedes replicar, tú puedes Ah. preguntar y luego tú haces Ok. réplica. Ok, Sí. una cosa. Al inicio usted dijo como que hizo anuencia como que el monoteísmo empezó con el cristianismo y no es así. El monoteísmo empezó mucho antes del judaísmo. ¿Una pregunta o tú quieres replicar? Tú me No, preguntas, yo te respondo exacto. El monoteísmo, ¿usted sabe cómo inició el monoteísmo? O sea, no inició con el judaísmo. O sea, bueno, pero tú me, ya habían dioses egipcios, déjeme decirle algo. Por pero ejemplo, Atón. tienes que permitir que el moderador Sí. te dé Ok. el paso. Y es una pregunta, no es que tú me argumentes, tú me haces una pregunta. Por ejemplo, ¿cuándo Ok. ¿cuándo comenzó el monoteísmo? Si yo me equivoco, tú después en tu réplica, tú me corriges y después yo te hago una Ok. pregunta. Me dice cuando puedo hacer la pregunta para... Entonces René tiene 2 minutos para hacer la pregunta, formúlala. Entonces Veloz responde. Entonces tú tienes derecho a réplica. ¿Tiene que ser una sola pregunta o puedo hacer más de una? Formula No, la pregunta en 2 minutos. La pregunta. Okay. una y después seguimos. Ok, mi pregunta es sencilla. ¿El monoteísmo inició con el judaísmo? El monoteísmo inició con el llamado de Abraham. El judaísmo es una construcción posterior cuando el pueblo de Israel se asenta en lo que se llama la tierra prometida que está en la zona de Canaán. ¿Qué es el monoteísmo? El monoteísmo es creer que existe un Dios. Hay una proposición con respecto al monoteísmo que es el de Akenatón. Akenatón en Egipto, perdón, fue un faraón egipcio que desechó las autoridades politeístas de los demás dioses como Osiris, Isis, y tomó el dios Sol y dijo que ese era el único dios que existía. Pero él también se erigió como un dios, Akenatón. Después de Akenatón vino la propuesta del zoroastrismo. El zoroastrismo no tiene documentación. El zoroastrismo lo que dice es que hay un dios superior frente al panteón de dioses de los asirios babilonios. Eso no es monoteísmo. El único pueblo que ha mantenido un monoteísmo puro es el pueblo de Israel, porque ellos entienden que su tradición comenzó a través del llamado de Dios a Abraham, que salió de Ur de los Caldeos, que es en la zona de Mesopotamia, en el antiguo Sumer. No hay ninguna civilización antigua que haya sido monoteísta, solamente la civilización hebrea, cuando Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos. Luego todo lo demás es que ellos ponen a un Dios principal y se entiende de manera equivocada que eso es un tipo de monoteísmo, pero eso no es así. ¿Okay? Terminó ahí entonces, señor Veloz. Sí, ¿cuánto me tomé? Perdón. 1 minuto 37. Ok, yo creo que está bien ahí. Son 3 minutos, pero lo podemos dejar ahí. Entonces ahora René tiene 3 minutos de réplica. Ok. Comenzamos. Usted empezó diciendo como que del cristianismo, que es el monoteísmo, que empieza ahí. No, existe registro de monoteísmo antes, ¿sabe? Eso que usted mencionó ahí es un indicio ya de monoteísmo mucho antes de que existiera el judaísmo. Segundo, usted habló de lo que expone la ciencia acerca de, usted habló del inicio del universo, que nada viene de la nada. No, realmente el cristianismo y las muchas religiones monoteístas de la actualidad que sí pregonan que el inicio del universo vino de la nada, cuando Dios lo llamó a existencia. Pero es que existe un desconocimiento muy grande acerca de lo que expone la ciencia y el mal conocido Big Bang. El Big Bang no explica la creación del universo en sí. Me explico. El Big Bang, que ya todos sabemos que se nombró de una manera despectiva, explica más bien es la evolución del universo. Hay una parte de ese universo que es, yo creo que hasta 400 millones de años del inicio de lo que se conoce como Big Bang, que expone mediante observación que nosotros, mediante la ciencia, mediante el telescopio, podemos observarlo. Existe otra parte que es matemática, que se conoce cómo actuó el universo en esa época cuando no se podía ver,
mediante las colisiones de hadrones en los aceleradores de partículas, que se, que se, que se, ¿cómo te digo? Como que se reacciona esa partícula, cómo reacciona en ciertas condiciones. Y existe otra parte que es cuando te dicen de 0.00 y pico de segundo antes del inicio. Esas son estimaciones. Pero más bien el universo probablemente siempre ha existido. No está demostrado, no está demostrado. Pero muchos científicos, como para ponerte un ejemplo, Roger Penrose, que es un físico muy conocido, explica que el universo puede ser fluctuante. O sea, el universo puede ser que el inicio de uno, cuando finaliza un universo, comience otro, y etcétera, etcétera. Pero eso son preposiciones subjetivas, o sea, son hipótesis. Pero básicamente lo que quiero explicar es que el Big Bang no explica creación de nada, porque es que la materia no se crea. La materia no se crea, es energía. Y está demostrado desde hace casi 100 años por Albert Einstein con la famosa ecuación de E da igual a mc al cuadrado. Energía da igual a materia. O sea, cuando tú ves el sol que calienta, el sol calienta es por el hecho de convertir materia en energía. O sea, básicamente cuando hablamos del Big Bang, hablamos de una evolución del universo, no de una creación. ¿Qué tiempo Pero va? se salió. Sí, ya hace rato pasó tus 3 minutos, pero lo que Ok. pasa es que lo que pasa es que parece que se perdió la conexión de. Parece que se perdió la conexión. Pero usted Sí. puede exponer la parte suya, ¿no? Bueno, seguimos con la misma dinámica. O Sí, sea, te sí. pregunto y O si luego usted tú quiere me hacer una respondes. pregunta, no sé. No, no, porque ya tú me hiciste una, yo te respondí y tú me diste una contraargumentación. Está bien, está muy Exacto. bien. Ahora yo te quiero hacer una pregunta, tú me respondes y después yo también, luego yo te voy a contraargumentar. Exacto, En muy lo bien. que va llegando el moderador, lo vamos a ir haciendo, Sí, vamos a sí, ir muy bien. tomando más o menos el tiempo. Ok, mi pregunta es la siguiente. Tú hablaste del monoteísmo. Me gustaría saber qué fuente tienes y cuál es la civilización que tú puedes mencionar que es la primera civilización monoteísta y que luego tú concluyes que el judaísmo fue mucho después de esa civilización. ¿Me Ok, puedes mencionar ok, ok, qué deidad y cuál civilización? ok. Usted mismo la mencionó, Akenatón es, porque hay algo que tenemos que tener claro. Una cosa es el relato bíblico cuando te habla desde el Génesis de hace 6.000 años, y otra cosa es los datos históricos de la historia y origen del judaísmo. El judaísmo tiene menos de 1.000 años antes de Cristo, o sea, el judaísmo tiene menos de 3.000 años, 2.000 y pico de años. Cuando vemos registros tanto en la misma creencia egipcia, que usted mismo la mencionó de Akenatón, que fácilmente existen registros, no, perdón, del dios Akenatón, se tiene registro de más de 1.500 años de creencia del faraón, perdón, Akenatón, que propuso un solo dios. Porque si nos vamos a eso, el judaísmo empezó con politeísmo. El judaísmo en principio era politeísta, que algo le voy a decir que usted no va a estar de acuerdo con el término de Génesis 1.1, cuando dice el famoso hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que menciona el tal Elohim. Elohim está en plural. Elohim se refiere a los dioses. Y no como alguna otra persona en el cristianismo actualmente que dicen, ese, cuando Dios dice hagamos, se refiere a Jesús. No. En esa época de la antigüedad, en los principios del judaísmo, no existía la figura de Jesús. La Jesús viene en el cristianismo, porque hasta muchas profecías que es otro tema, pero para dar una pincelada, que mencionan supuestamente a Jesús en el Antiguo Testamento, en Isaías, realmente no es así. Pero básicamente el monoteísmo, con el mismo ejemplo que usted dio, ya en el antiguo Egipto existía el concepto del monoteísmo. O sea, que ya en el judaísmo empieza a tomar mayor forma, y empieza a evolucionar y alcanza mayor número de seguidores. Eso es cierto. Pero lo que yo expongo es que el inicio de la creencia del monoteísmo, de que exista un solo Dios, ya desde antes del judaísmo existía. Cada quien puede Ok. investigar la fuente que entienda.
Ok, ok. Te respondo. Muy buena, muy bueno tu manejo del tiempo. En verdad me gusta cómo manejas el tiempo. Gracias. Ok. Lo primero es que Akenatón es un faraón que se erigió Dios en la tierra y que tomó al dios Sol como el principal en el panteón de los dioses egipcios. Le quitó la jerarquía a los demás dioses y Akenatón también se erigió como Dios. Por lo tanto, cuando ya tú tienes dos dioses, aunque tú tengas uno principal, eso se llama politeísmo. Poli, varios. Ismos, dioses. Entonces, politeísmo es más de uno. Está Akenatón y está el dios Sol. Y rebajó los demás dioses. Segundo, Akenatón fue destituido porque simplemente duró alrededor de 5 o 7 años su reinado y volvieron a establecer a todo el panteón de dioses. Tercero, Akenatón tomó esa decisión en el 1400 antes de Cristo, lo que significa que el pueblo hebreo ya estaba existiendo porque Moisés es del año 1200 al 1400 antes de Cristo, y cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, duró 400 años esclavizado, lo que significa que ellos creían en Yahvé, no conocían el nombre, pero entendían que el Dios que llamó a Abraham para que ellos fueran a la tierra prometida, y luego ellos quedaron esclavizados y no llegaron a la tierra prometida, ya ellos clamaban a Dios para que Dios los liberara. No tenían varios dioses, no tenían un rey que era también erigido como un dios en la tierra. Por lo tanto, tu cronología está mal. Segundo, vamos a hablar un poquito del origen del universo. La ciencia no sabe la causa del origen del universo. La ciencia lo que dice es que el universo se originó en un punto singular en el tiempo donde comenzó a existir la materia, el espacio, la energía, la materia, espacio, energía, lo cual materia y energía en la ecuación de Albert Einstein es lo mismo. Sin embargo, todo esto comenzó a existir en un momento singular y por eso los científicos dicen que no saben cuál es la causa, pero presentan modelos. Los modelos se llaman modelos hipotéticos, no tienen formulaciones matemáticas como por ejemplo multiversos, espacios bidimensionales, tunelización, viajar a través del tiempo, y una terrible equivocación de Stephen Hawking, que fue muy cercano a Roger Penrose, que Roger Penrose también presenta una formulación hipotética, lo cual entendían que era por el colapso de estrellas para formar agujeros negros. Pero para que exista una estrella, todo lo demás tiene que existir materia, energía, y tiene que existir espacio-tiempo, lo cual todos los científicos dicen que no existían en un momento singular en el tiempo. Por eso le llaman primero la singularidad y luego viene la expansión, fruto de algo que se llama inflación, que es una hipótesis corroborada en parte matemáticamente a través de quién, de Stephen Jay Gould, a través de Alan Good, Niels Bohr y Alexander Vilenkin. ¿Qué dicen estas personas? Que el universo comenzó a existir de la nada, pero que esa nada era un tipo de dimensión fuera de este tipo de existencia en el espacio para que hubiesen surgimientos de multiversos. Si tú no conoces lo que proponen Alan Good, Alexander Vilenkin y Niels Bohr, tú tienes que saber que ellos hablan de un tipo de fluctuación para generar multiversos y que aún así esas fluctuaciones tuvieron que haber surgido de la nada absoluta. Yo tengo todo el trabajo de esos científicos. Tercero, tú hablas de el colisionador de hadrones. El colisionador de hadrones lo que busca es establecer conocimiento de las partículas subatómicas, haciendo que fusiones de energía a alta velocidad para que se generen el fruto de ese colapso de energía, de ese choque de energía, partículas de manera excitante, ¿no? Ellos le llaman como que excitando a través de la colisión. Partículas subatómicas. Partículas subatómicas. Oh, pero no me interrumpa, porque es mi tiempo. Las partículas todas son subatómicas. O tú conoces una partícula que no sea subatómica. Si tú conoces del tema, yo te estoy hablando así porque sé que tú conoces del tema. No me corrijas a mí porque yo sí conozco también del tema. Si te hablo de partículas, no hay una partícula que no sea subatómica. Por lo tanto, ahí todavía no se sabe la causa del universo. Ahí lo que se está descubriendo son distintas existencias de partículas. Y están buscando el gravitón, y otras partículas que son hipotéticas. Por otro lado,
tú mencionas que Dios sí creó el universo de la nada. No, el universo comenzó a existir por el poder de Dios. Los cristianos entendemos de nada es que lo que no existía comenzó a existir por el poder de Dios. Por ejemplo, te cito la Biblia, lo que creemos los cristianos. El apóstol Pablo dice que lo que de Dios se conoce, él se lo manifestó, su eterno poder y deidad se hicieron claramente visibles frente a todo lo creado, ¿verdad? De modo que nadie tendrá excusa cuando esté delante de él, y que lo que existe se hizo de lo que no se ve. Lo que existe se hizo de lo que no se ve. Las partículas no se ven. Tú nunca has visto una partícula. Sin embargo, en la Biblia ya se está hablando de que hay una composición en la existencia de cosas que no se ven y que son constitutivas para la existencia misma del universo. Dios no es la nada. Dios es un ser que creó todo. Entonces, todo esto comenzó a existir del poder de Dios, no de la nada. Ahora, no existía el universo, por lo tanto, de esa causa que creemos los cristianos, comenzó a existir el universo. Pero los científicos que no conocen la causa del universo y presentan modelos, muchos de ellos dicen que el universo surgió de la nada absoluta y de ahí salió una primera partícula. Y esa partícula era esa partícula que generó la singularidad. Ahora, yo quiero que tú me hagas la pregunta y luego tú me refutes, porque si tú estás diciendo que no, yo quisiera saber cuál es la causa del universo para que a ti y a mí nos den un premio Nobel. ¿Puedo hablar? Discúlpeme. Yo te hice tú me hiciste una pregunta. Yo te respondí y tú presentaste una. Yo quiero poner algo de 30 segundos. No violemos la regla. Por eso cuando yo invito personas y me encanta que estemos acá, de verdad, yo me lo disfruto, pero siempre me gusta que lo hagamos en el marco del acuerdo que tuvimos. Tú me vas a refutar, yo no digo que no, pero tú me haces una pregunta, yo te respondo y tú vuelves y contraargumentas, porque nos pusimos de acuerdo en eso. Y ahora que está José Miguel. Pues mi pregunta es sencilla, déjame exponerla. No, pero vamos a aprovechar que ya llegó Miguel para que tome el control de la. Ahora le toca la pregunta a él. Ya nos hicimos las primeras preguntas. Ok, discúlpeme, que les parece que el internet aquí está teniendo muchos problemas. No es el único lugar y precisamente hoy me sacó de la transmisión. No sé dónde se quedaron, cómo. No, ya él me hizo la primera pregunta y ella él me refutó. Yo le hice la primera pregunta y ya yo también lo refuté. Ahora le toca a él su segunda pregunta. Ok. Entonces, adelante. No comamos ansia, que ya llegó el moderador a ayudarnos. Entonces, o sea, le toca a René hacer la pregunta. Me toca hacer una pregunta a mí y voy a hacer la pregunta muy, muy precisa. Usted dice que existe algunos científicos que dicen que el universo vino de la nada. Claro. ¿Cuál científico expone eso? Ok. Vamos a comenzar primero con el doctor Lawrence Krauss, que dice que la materia, la energía, el espacio y el tiempo comenzaron a existir de lo que se llama la nada. Alan Guth, Alexander Vilenkin dicen lo mismo, y que esa nada está generando una fluctuación para que surjan multiversos, pero ellos le dan la propiedad a algo que ellos le llaman nada, y que esa nada entonces comienza a establecer lo que se llama el vacío cuántico, y que del vacío cuántico, con partículas que comenzaron a existir exactamente como presenta el modelo del Big Bang, el modelo del Big Bang o sea, establece que 10 a la menos 43 segundos después del tiempo plan comienzan a surgir las partículas subatómicas, comienza a existir el bosón de Higgs, comienza a existir el campo Higgs, comienza a existir lo que le da masa a la materia, que es parte del campo Higgs, comienzan a existir los primeros elementos, el hidrógeno y el helio, comienzan a formarse las primeras estrellas, las primeras galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. La conformación de la materia bariónica, que dicho sea de paso, es un 4% del total del universo, materia bariónica. Entonces, la causa del universo no la conoce nadie, solo hay conjeturas, hay hipótesis. Ahora ya te respondí. Exacto. Ok, entonces ahora René tiene derecho a réplica. Adelante, René. Comienza. Ok, gracias. Para comenzar, con el asunto del Big Bang existe, repito nuevamente, que hago lo mismo, mucha confusión.
Cuando hablamos del Big Bang, hablamos de la evolución del universo, no de la creación ni de la existencia en sí que comenzó todo. No, el Big Bang no habla de eso. El Big Bang, vuelvo y repito lo que dije anteriormente, más es la evolución. Existe una parte que se puede observar, que es a partir de 400 millones de años a partir. Esa hasta 400 millones de años de existencia del universo estimada, la podemos observar. Existe otra parte que es más matemáticamente, como hemos ido hablando acerca con las colisiones de hadrones, o sea, los aceleradores de partículas, que bajo ciertas condiciones específicas recrean el universo de manera matemática, no de manera observable. Esa parte puede variar, ¿sabes? Esa parte que expone la ciencia puede variar por nuevos descubrimientos, nuevas colisiones de nuevas partículas subatómicas que se descubran y eso. Existe otra parte que es más hipotética puramente, pero ningún estudio que se haga en la actualidad te va a decir que el universo comenzó en el Big Bang. No, no se sabe. Lo que no se sabe no podemos ponerle nombre aún. Eso no tenemos una respuesta. Ahora bien, la mayoría de científicos o una gran parte de científicos sí entiende que el universo puede ser, por ejemplo, eterno. Puede ser fluctuante, de que hay muchas hipótesis. Repito, esta parte que hablo es hipotética, no demostrable, porque el origen del universo nadie lo sabe de manera fáctica, nadie. El universo, ¿sabes? Cuando se hablamos de cómo era antes del Big Bang, porque el Big Bang puede ser otra hipótesis, puede ser parte de otro universo más grande, ¿sabes? Nosotros no sabemos, porque nosotros lo que podemos estudiar es muy limitado, porque nosotros podemos estudiar, un ejemplo, hasta donde llega la luz visible, se estima que son 95.000 millones de años luz de distancia. No podemos saber qué hay fuera de nosotros. Para nosotros la humanidad es imposible estudiarlo. Ahora bien, para concluir, con antes de lo que es el Big Bang, el primer instante, eso no se sabe nada, y antes que eso se exponen hipótesis. Hay unas que hablan del Big Freeze, del Big Bounce. O sea, existen varias hipótesis que tratan de reemplazar el Big Bang, de la teoría clásica del Big Bang. No es, no es, no es como, ¿cómo te explico? No es eliminar el Big Bang como se entendía, sino irlo mejorando. Porque como, ya para concluir, existe una parte observable, otra parte matemática, ya 10 segundos, una parte matemática y una parte hipotética. La parte hipotética y matemática son las que pueden variar, pero ya la observable no. Termino. Claro. Señor Veloz. Ok, mi pregunta, ¿cierto? Tu pregunta, sí. Claro. René, tú acabaste de decir en tu exposición muy buena, tengo que reconocerlo, que tú no sabes nada y que los científicos no saben la causa del universo, que hay hipótesis, conjeturas, formulaciones matemáticas, una formulación matemática. Yo espero que tú sepas muy bien que es una formulación matemática, que no es una observación fáctica del fenómeno. Y yo te pregunto, si tú no sabes nada, tú sin saber nada puedes decir que Dios no creó el universo. Muy buena pregunta y te la voy a responder de una manera muy específica. Al inicio yo dije algo, que mi problema, o sea, no mi problema, sino mi creencia es que yo no creo en Jehová. Pero fuera de ahí, de que exista algo o alguien que podamos llamar, yo no sé, porque es que yo no puedo decírtelo. Lo que yo sí puedo argumentar y contraargumentar es acerca de Jehová o de cualquier dios que haya creado la humanidad. Pero de que exista algo detrás, probablemente no haya, pero yo no puedo decirte ni que sí ni que no. No sé. Ok. Voy a replicar. Tú vienes con el concepto de no sé, pero al mismo tiempo tú dices, yo sí sé que Jehová no fue que lo creó. Y eso es una contradicción. No, discúlpame, yo no he dicho esto. No, tú, después tú, okay. Bueno, vamos. Hay un moderador. Que replique y luego René entonces tiene derecho a réplica. No, pero no, okay. René, no te preocupes, yo vivo eso, tengo 15 años viviendo eso. Okay. Yo vuelvo, después tú me corriges, mira. Tú dices, no sé la causa del universo. Yo te pregunté
como tú no sabes, tú puedes decir que Dios, yo no te dije nombre, Dios no existe, y tú me dijiste, no, espera, yo digo que Jehová no. O sea, el problema es Jehová. Y los demás dioses creados por los seres humanos, pero nadie sabe que si fue, o sea, tú todavía sigues hablando en un ad ignorantium. Si tú conoces la falacia, todavía tú te quedas en un argumento ad ignorantium. O sea, tú dices, esto no. O sea, tú sabes que no fueron ellos, pero al mismo tiempo dices, pero yo no sé si por ahí hay alguien que lo creó o algo, pero yo no sé. Pero si tú no sabes, tú no puedes agarrar y decir, yo no sé, pero sabes que yo sí sé que no fue Jehová. Porque eso es una contradicción lógica, querido amigo René. Okay. Y yo veo que tú eres una persona brillante. ¿Por qué es una contradicción lógica? Porque si tú no sabes absolutamente nada del origen del universo, no puedes argumentar con tanta fe ciega de algo que tu fe ciega ni siquiera tiene una parte evidencial con respecto al origen del universo. Yo te dije a ti, la ciencia me respalda a mí en la propuesta que yo te dije que el universo tuvo un principio. Yo no sé de dónde tú o quién te enseñó que el universo no tuvo un principio. Ahora, hay modelos, pero calma, René, hombre. Tú me escuchas, yo te escuché tranquilo. Entonces, tú sabes que hay el modelo más concreto que sustenta todas las demás hipótesis y conjeturas en la cosmología. ¿Cómo se llama? Que tú lo dijiste, el Big Bang. ¿Qué dice el Big Bang? Que la materia, el espacio, la energía, el tiempo comenzaron a existir en un momento singular en el tiempo, y que como hay una regresión hacia el pasado para poder entender esto, y que hay un límite que el ser humano no puede llegar más allá de la inflación cósmica, que eso es lo único que está presentado en un modelo matemático. Después no existe modelo matemático para la nada, el multiverso, espacios bidimensionales, viajes en el túnel del tiempo, nada de eso existe en matemática. Ni siquiera el CERN tiene un modelo matemático para decir, este es el modelo concreto matemáticamente que dice la causa del universo. No, eso es un invento. O sea, el que te dijo eso, no tú, pero el que te lo dijo te está mintiendo. Ahora bien, ¿cuál es el modelo matemático más consistente para luego de la expansión fruto de la inflación? Lo presentaron, ya te dije, Alan Guth, Alvin Bohr y Alexander Vilenkin, que matemáticamente, no fáctica, no observacional, matemáticamente, ellos pudieron resolver un problema sobre la ecuación en la singularidad, la ecuación que estableció el sacerdote belga, perdón, no recuerdo exactamente el nombre ahora mismo, Georges Lemaitre, porque fue él y un equipo. El sacerdote que presentó, obviamente, luego corroborado que eso sí es fáctico, a través del corrimiento al rojo en la observación de Hubble en su telescopio, donde él se dio cuenta que a mayor distancia había una expansión, que el universo se estaba expandiendo por el corrimiento al rojo. Quiere decir que en un momento estuvo en retroceso, y que ese retroceso fue tan absoluto que no se sabe de dónde surgió el primer instante del universo. Por último, para darte la palabra, yo creo que tú no estás entendiendo las leyes de la termodinámica. Porque la primera ley de termodinámica, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, es en un universo que ya se ha demostrado que es cerrado, donde la energía tiene un desgaste térmico, donde la energía se muere. Tú prendes, o sea, tú cargas una batería, la utilizas, y cuando la energía se vaya de esa batería, tú no vas a tener energía en esa batería. Está muerta con algo inutilizable que pasó de un estado, ¿verdad?, de energía a otro estado completamente distinto, no utilizable, y por eso el universo va a morir. Las estrellas se están muriendo, se están generando agujeros negros, el universo va a quedar absolutamente vacío y oscuro. Eso es lo que dice la ciencia. Entonces, eso corrobora lo que dice la segunda ley de termodinámica, que dice exactamente que la energía, ¿verdad?, tiene un desgaste térmico, una muerte térmica. Cuando tú utilizas la energía, se acabó. ¿Y sabes dónde se demuestra eso? Cuando el ser humano muere. Lo que tiene el ser humano, ¿verdad?, cuando pierde la vida, ya tú no lo puedes reanimar ni siquiera con un shock eléctrico de más de 500 voltios de potencia. Por lo tanto, eso que hace que nosotros tengamos vida, los cristianos creemos que la vida la dio el que creó todas las cosas y no la nada. Entonces, en ese sentido, por eso yo te digo que todo lo que tú me estás presentando aquí, lo que me está dando es fortaleza a la tesis, porque yo te tengo que ser honesto, nosotros tenemos la creencia en Dios en base no a una observación
científica en un laboratorio, así como un científico no tiene una observación científica de la causa del universo. Por eso están creando hipótesis, que tú eres honesto, te felicito, tú eres una persona con conocimiento y eres honesto, pero al mismo tiempo tu honestidad está demostrando que al tú no saber, no puedes de manera tan categórica, con una fe tan grande, decir, no fue tu Dios que lo creó, porque tú tienes que probarme científicamente, con un experimento científico, que mi Dios no lo creó. Si tú dices, tu Dios no lo creó por pura fe ciega, yo te entiendo. Ah, no, tú tienes fe igual que yo. Tú lo dices porque quieres decirlo, no te gusta mi Dios, no te cae bien, hay algo que él tiene que tú no quieres dejar, no quieres la salvación que él te ofrece. Yo lo entiendo, pero no me hable de ciencia para decirme, yo no sé, pero tu Dios no fue, porque ya tú no estás siendo científico. Tú serías un pastor del ateísmo, o sea, algún religioso igual que yo. Esa es la verdad, mi querido amigo René. Ya. Ahora puede hacerme la pregunta que te toca a ti. Una Pero mira, pregunta. no sé qué ¿cómo se llama tu primo? El internet de él está mal, al Está parecer. malo, sí. Pero nada, vamos nosotros ahí en lo que él. Ah, mira, está entrando, dale un momentito. Si internet tuyo está. Tiene problemas, señor, el internet aquí. Ni siquiera el internet del celular me quiere funcionar. No te preocupes, no te preocupes. Parece que un problema. No, ganemos tiempo. A él le toca la pregunta. Modera y si te vas, te esperamos, no te preocupes. Lo estamos haciendo muy bien, René y yo, René es excelente. Nunca me había pasado eso aquí así con el internet aquí, precisamente hoy. Vamos. Entonces, ¿le toca a René réplica o pregunta? A él le toca preguntar. O sea que la réplica al final de la respuesta. Voy a hacer una pregunta. Bien. Quiero dejar acerca de las aplicaciones suyas del universo y eso. No quiero replicar porque sería volver para atrás. Realmente me interesa hacerle una pregunta. Usted me dice que yo dije que yo sé que Dios no existe, Jehová. O sea, usted oyó que yo dije eso, que Dios no existe, que Jehová no existe. Sí, tú dijiste, sí. Porque quiero. Esa es la pregunta. O tú me haces. Sí, no, básicamente es la pregunta, porque más es la réplica que quiero hacer. Pero es que tú no puedes preguntar y replicar si yo no te he respondido, René. Vamos a concentrarnos. O sea, por eso yo te digo, si la pregunta sigue, yo te escucho, pero si esa es la pregunta, déjame responderte y con mucho gusto yo escucho tu réplica. Ok, pues déjeme reformular la pregunta. Hay una diferencia entre creer y saber, ¿sabe? Mi pregunta básicamente es, ¿usted entiende que yo le dije que yo sé que Jehová no existe? Sí. Esa es mi pregunta, ya. Ok. Sí, tú formulaste esa afirmación quitando de categoría, dijiste a todos los dioses de todas las culturas y te concentraste en Yahvé y dijiste, ahora, puede ser otro que creó, otro ser o otra cosa que creó, pero al tú presentarme tu tesis al inicio, yo tengo tu tesis escrita acá, mira, ¿verdad? Y por eso hablamos de Akenatón, que tú aseguraste que ese Dios no es el primero y que, o sea, tú me hablas, cuando una persona presenta su tesis, la presenta en base a cómo él va a trabajar su formulación lógica de su tesis. La mía, yo te dije que nosotros creemos que basado en la mejor evidencia, el Génesis nos presenta a Dios. Y luego te dije que esto es por fe y que esa fe viene de Dios y la salvación viene de Dios y nosotros tenemos una creencia. Pero tú me estás trayendo formulaciones científicas en base al empirismo. Me mencionaste el colisionador de hadrones y todo esto. Yo estoy concluyendo que tú tienes una seguridad para negar que Yahvé no existe. Ahora, tú puedes utilizar el término creer. Y yo te dije a ti en mi argumento, si tú me hablas que tú crees, tú tienes una fe ciega. Tú eres una persona tan religiosa como yo. Y estamos hablando dos personas creyentes. Por lo tanto, la ciencia no te va a ayudar a ti en este debate o en este conversatorio de preguntas y respuestas. Porque ya tú me estás diciendo, no, yo creo como tú, yo creo que no es Yahvé. Puede ser otro ser, otro Dios o otra cosa, pero no es Yahvé. Ah, tú eres un creyente. Entonces no me hable de colisionador de hadrones, no me hable de Big Bang, no me hable de partículas, porque lo que tú crees que puede ser, tú no lo sabes y tú lo haces desde tu fe y eso yo lo respeto. Ahora quiero palabra porque casi no he hablado.
pero hay un moderador que nos lleva el tiempo. O sea, yo me estoy Sí, llevando el le tiempo falta también. le falta todavía un minuto. Estoy hablando del 70% del tiempo. Pero René, son 3 minutos. Tú te tomas más de 3 minutos cuando él se sale y yo dejo que tú termines. Tú te tomas más tiempo que yo. Cuando yo voy a hablar, entra José y él sí me toma el tiempo y a mí me queda mucho tiempo todavía. Lo que pasa es que yo sé que siempre me pasa lo mismo, querido amigo René, siempre me pasa lo mismo. No te preocupes. Bueno, lo que te vuelvo, te repito, ¿cuánto me queda, moderador? Le quedan 30 segundos. Claro, mira, con las interrupciones hasta te voy a ceder que no me retomen el tiempo. Te dije, mira, se salió 30 segundos. Te dije rápido, tú eres un creyente, tú no sabes, tú crees y ya con eso yo me conformo. Ahora la conversación pasará a otro plano, de creyente a creyente, para ver si tu creencia es más sólida que la mía. Ya, me dan la palabra cuando puedan. Adelante, René, tiene 3 minutos. Ok, excelente, comienzo. Cuando yo le puse de Jehová, de que mi argumento es contra Jehová, me acuerdo que dije eso, hay que entender algo. Los dioses como Jehová, lo que haya creado de una manera, tenemos de dónde filosofar con ellos. Y me explico. ¿Por qué? Si tú me preguntas por qué yo no creo en Jehová, por muchas cosas, te voy a poner 2 o 3 en específica. Adán y Eva. O sea, Adán y Eva, hay algunas personas creyentes, como la Iglesia Católica, que asume, por ejemplo, que Adán y Eva es una forma mitológica de contar el inicio de la humanidad. Pero Adán y Eva tienen una descendencia desde Adán y Eva hasta Jesús. O sea, se explica en Génesis, en Mateo y en Lucas. Yo tengo esa genealogía de Adán hasta Jesús. Esa genealogía te muestra una historia de algunos 5,000 y pico de años, 6,000 años. La ciencia ha demostrado, aunque alguna persona no lo acepte, de manera demostrable, que solamente la humanidad como nosotros tiene al menos 200,000 años. Y si nos vamos más para atrás, desde la vida existe, bueno, desde hace 3,500 millones de años, pero no voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí. No creo en Jehová por el relato de Adán y Eva. Sigo. No creo por el relato del diluvio universal, que es un mito. Existe de una manera que podría explicarlo, pero no me da tiempo ahora. Pero de manera como se explica, es incongruente. Cuando te habla de los mandamientos que fue escrito por Dios mismo, existen culturas anteriores que lo tienen. Existe el código de Hammurabi, existe la ley de los muertos de los egipcios, que desde que existe la sociedad, existe que la sociedad se regule. O sea, desde que existe la sociedad, existen los mandamientos, algún tipo de mandamiento entre los ciudadanos que existen. No matar, no robar, respetar la propiedad del otro, etcétera, etcétera. Pero para concluir, básicamente, creer a Jehová, o sea, en el Dios que ustedes tienen, tenemos herramientas para filosofar. Pero cuando tú me hablas de que algo tuvo que haber creado o alguien en el universo, entramos en la imaginación. O sea, eso no podemos filosofar con eso, porque está básicamente en la creencia de cada persona. Y para concluir ya, ¿cuánto me queda? 15 segundos. Me parece que 15 segundos. Básicamente, una cosa es saber que Jehová no existe y otra cosa es creer que no existe. Yo no tengo herramientas para demostrar que Jehová no existe, pero yo puedo decir que yo no creo en Jehová, que Jehová existe, básicamente por lo que yo dije anteriormente. No solamente eso, por muchas cosas más, pero di 2 ejemplos precisos. Bien. El señor Veloz, ¿puede replicar? No, me toca preguntar y luego yo replico. Recuerda, pregunta, perdón, él me replicó, sí. Ok. Le toca hacer la pregunta. Ok, René, te pregunto, dame científicamente el origen de la vida. Explícame científicamente el origen de la vida, cómo surgió. Fácilmente. Solamente existen. ¿Puedo terminar la pregunta? Y después el moderador te pasa la...
Ok, te la vuelvo a formular. Dame científicamente, explícame y la prueba del origen de la vida, ya que Adán y Eva simplemente es un mito que no existe. Y por eso Dios no existe, porque tú crees que es un mito. Dame científicamente y la prueba científica del origen de la vida. Bien, René, puede coger tus 3 minutos. Ok, eso se responde muy fácilmente. Yo no soy quien para decir, no tengo herramientas para decirte cuándo se originó la vida. Ahora, desde la ciencia solamente existen hipótesis. Hipótesis, no existe no existe evidencia de cómo se originó la vida. No se sabe. Ahora bien, con las ciencias, ¿qué podemos demostrar? Que la vida no empezó con un ser humano y una mujer hace 6.000 años. Eso con la ciencia podemos demostrarlo 100% sin ningún tipo de duda de que la vida no inició hace 6.000 años con Adán y Eva. Y otra cosa, el proceso de creación del planeta, ¿sabes? Cuando el Génesis te relata la creación de este planeta, y existe una forma muy peculiar de cómo era que ellos entendían el planeta. Para el planeta de ellos el cielo era de agua. Para el planeta, para la cosmovisión judía, cuando llovía era que Dios abría una compuerta en el cielo. ¿Sabes? Son muchas cosas, pero básicamente, respondiendo a la pregunta suya, no existe evidencia para el origen de la vida, solo hipótesis. Yo no soy quien para refutar o añadir nada a eso, porque ¿quién soy yo para decirlo? Termino. Bien, señor Veloz, entonces, ¿terminaste ahí, René? Sí. Bien, entonces, señor Veloz, le toca a usted la réplica. Ok, tú sigues lloviendo sobre mojado. Tú dices, no sé cómo se estableció la vida en el planeta Tierra, pero sí sabes cómo no se dio el desarrollo de la vida desde la narración de Adán y Eva. Eso sí tú lo sabes. Tú dices, yo no soy quien para decir cómo se originó la vida en el planeta Tierra, pero hay una hipótesis que tú debiste explicar, porque la ciencia explica la hipótesis del origen de la vida. Aparentemente, lo único que tú recuerdas es que no se sabe cómo surgió la vida en el planeta Tierra, pero la hipótesis explica cómo surgió la vida en el planeta Tierra. Eso es por un lado, es decir, tú sigues en el argumento de no saber, el argumento de ad ignorantium. O sea, tú viniste prácticamente a decir, Yahvé no, Adán y Eva no, el diluvio no, pero lo que se supone que tú tienes que saber para explicarlo, para que yo diga, wow, qué sólido lo que él cree, qué sólida la hipótesis, tú no lo sabes. Yo sí me la sé, la hipótesis del origen de la vida. Y esa hipótesis es inconsistente por el mundo de ADN y ARN porque no hay un establecimiento consistente para formar la primera célula. No se sabe eso de cómo se surgió, de cómo se fusionó, y todos los elementos en la era primigenia daban algo completamente imposible para que se dé la vida de esa manera. Pero Adán y Eva no, Adán no se puede. Otra cosa, tú me hablas del judaísmo, como que tú, o sea, yo te estoy escuchando y yo digo, él sabrá lo que está diciendo del judaísmo. Primeramente, hay una narrativa en los escritos de el pueblo de Israel. Hay una narrativa. Segundo, esa narrativa establece una cronología interna hasta cierto punto. Tercero, la formación de la tierra en la narrativa, cuando dice Bara Elohim ex Shamayim et Haaretz, y creó Dios los cielos y la tierra, en hebreo, lo que está dando es un tiempo que no tiene una cronología contada, porque está hablando de un tiempo como cuando dice la Biblia, y un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Entonces tú no eres cristiano, tú no eres teólogo, tú no eres judío, tú no eres rabino, pero tú estás diciendo cosas que no es tu campo de expertise, y yo te hago preguntas de lo que tú viniste a defender, y lo único que tú me sabes decir es, no sé, no sabemos, la hipótesis, no sé, es así. O sea, yo solo vine a negarte lo que yo sí sé que no, que yo creo que no, pero lo que tú me preguntas, no, y como que ahí como que no sé qué, no sé si tomar y explicarte hasta la ciencia para luego explicarte mi cosmovisión, porque voy a perder tiempo así. Explícame tú lo que se supone tú tienes que saber, aunque tú digas al final es una hipótesis, pero no me digas es una hipótesis sin desarrollarme la hipótesis, porque yo te estoy desarrollando la Biblia. Te dije a ti, me mencionaste la cronología de Jesús. La cronología de Jesús es en el momento de la caída hacia adelante.
cuando Adán y Eva comienzan a tener hijos, pero no se sabe una cronología del tiempo en el jardín del Edén cuando ellos fueron creados, porque la creencia cristiana establece un momento de creación, un momento de establecimiento y luego de la caída un momento de desarrollo en el pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Tú no conoces ese tema, mejor pregúntame. Pero tú me quieres enseñar judaísmo a mí y cristianismo a mí. Perdón, Yo prefiero. tenía el micrófono cerrado. Terminamos el tiempo. Perdón. Bien, entonces tenemos la pregunta de José, ¿cuánto tiempo me tomé cuando tú tenías el micrófono cerrado? No, un par de segundos, no fue mucha cosa. Está bien. Ya lo quité. René, entonces le toca la pregunta. Ok, déjame hacer esta pregunta. Como ustedes son experimentados en los asuntos bíblicos, que me consta porque yo lo sigo a usted, yo lo veo mucho. El cálculo de los 6.000 años, de los 5.000 y pico de años de la humanidad, se sabe porque en la Biblia, en Génesis, te va dando un relato de cuándo, a qué edad Adán tuvo a sus hijos. ¿Sabe? La cronología te dice la edad que tuvo tal hijo y la edad que murió. ¿Sabe? Desde llegar hasta Jesús. Por eso se saca un tiempo que en mi cálculo que yo hice son como algunas 73, 74 personas. Cuando tú cuentas desde Adán hasta Jesús. O con una de las dos cronologías, porque en Lucas y Mateo toma dos cronologías diferentes, pero básicamente para llegar a Jesús. Pero básicamente mi pregunta es, usted acaba de decir como que no sabe de antes de tener los hijos qué tiempo tenía Adán y Eva. Pero sí se sabe porque la Biblia lo dice. O sea, la Biblia te dice pero no es que no puedes argumentar, pues moderador. Él no puede argumentar. Yo es una pregunta. Perdón. Yo sé que tú tienes mucha pasión, pero pues así se me dificulta poder. No sé si es una pregunta. Pero para responder. La pregunta. Entonces la pregunta es, René, la pregunta es que sí se sabe el tiempo porque existe una cronología. ¿Usted la domina esa cronología? La pregunta es si yo domino la cronología o tú dices que tú sí sabes el tiempo. ¿Cómo es la pregunta? Formúlala. El tiempo que existe desde que Adán y Eva nació hasta Jesús. Existe un tiempo. Y es por... Y cómo que le recargue, porque existe la Biblia especifica la edad que se tuvo el hijo, pero ¿cuál es la pregunta? No me argumentes. Porque yo por eso creo no te estoy comprendiendo. Déjeme ayudar a René ahí, excúsenme que me meta. La pregunta de René realmente, si me corrige René, es que, o sea, desde antes de la caída de Adán y Eva, ese tiempo es el que tú dices que el señor Veloz no sabe. No, yo no estoy diciendo que no sepa. No. Que bueno, sí, bíblicamente existe una cronología. O sea, existe un tiempo de la edad entre que la edad que tenía Adán cuando tuvo a Caín y Abel y la edad que tenía cuando murió. Básicamente entonces existe esa. Pero ¿cuál es la pregunta? Ok, la pregunta es porque usted dijo que no se sabe el tiempo, pero sí se sabe el tiempo. ¿Usted está consciente de eso? Que sí se sabe el tiempo de antes de la caída. Ok, la pregunta es que si yo estoy consciente de que no se sabe el tiempo antes de la caída. La edad, exacto. Se sabe la edad de Adán. No, pero tú me estás, pero bendito Dios. O sea, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si yo sé. Okay, José, moderador, ayúdame. Yo no he tenido suerte. La pregunta es si yo sé o no sé. ¿Usted sabe los años que vivió Adán? O sea, la pregunta es si yo sé los años que vivió Adán. ¿Cuántos años vivió Adán? Adán vivió casi 900 años, según la Biblia. Esa era la pregunta que duró 4 horas casi. Pero yo creo ok, déjame responder. Ok, adelante, moderador. Un segundito. Yo creo, porque la pregunta es un poco difícil de formular, porque hay dos vertientes en la misma pregunta. Me explico. Está el tiempo de cuando bíblicamente, ¿verdad? Cuando Adán se crea hasta que Adán cae. Adán y Eva, ¿verdad? Desde que son creados hasta que cae. Y de esa caída, de donde son, ¿verdad? Sacados del Edén,
hasta que él muere. Entonces, yo lo que estoy entendiendo es que René está hablando del tiempo de cuando él es creado hasta donde él cae. ¿O me equivoco, René? Hasta que él muere. Desde que Dios lo crea hasta que muere. Es que yo no estoy entendiendo. O sea, ¿a quién le van a hacer la pregunta? Yo no estoy entendiendo. ¿Por qué me pasa lo mismo siempre? Yo lo disfruto estas cosas porque yo sé por qué mi Señor me pone. Yo quiero la pregunta. Yo creo que lo entendí. Si esa fue la pregunta. Lo que René está diciendo, lo que René está diciendo es que Adán vivió 900 y pico de años, creo que fue 930. Más de 800 años. Yo me aclarar algo y discúlpeme que le interrumpa, pero déjame hablar algo poco. Algo breve para aclarar el contexto. Para aclarar el contexto. Pero adelante, por favor. Déjame aclarar algo. René, es que no es tu tiempo ni de aclarar ni de reputar. Mira, tan bonita que va la conversación, pero me va a doler la cabeza. Yo solo quiero tu pregunta, que es tú puedes tomarte los 2 minutos, pero no argumentes, porque cuando tú me argumentas, no sé si es una pregunta, tú me preguntas, por ejemplo, ¿de qué color fue el caballo blanco que se... Pero es una pregunta, René, por favor. Porque me pasó lo mismo con un ateo hasta su muerte. ¿Cuánto vivió Adán? Pero espérate, pero René, ahora, cuando el moderador te dé nuevamente la palabra, hazme la pregunta concreta, por favor. Bien, ok. Entonces, René, trata de formular la pregunta. La pregunta es, ¿qué tiempo vivió Adán desde que fue creado? Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero déjame decir, la pregunta tiene un sentido de por qué me lo estoy haciendo. El señor Veloz dijo que no se sabía el tiempo desde antes de su caída. ¿Sabe? Él lo expuso eso. Por eso mi pregunta es, ¿usted sabe cuánto vivió Adán desde que Dios lo creó hasta que murió? Ya, esa es la pregunta. Ya. Ok. Wow, esa es una buena pregunta y lo hubiera formulado rápido. Cuando Adán fue creado, tuvo un tiempo, luego de haber sido creado. Déjame darle los 3 minutos. Perdóname, José. Adelante, adelante. Dios crea al hombre y a la mujer. Lo crea a su imagen y semejanza. Dice, varón y hembra los creó. Luego, en la primera narrativa, porque el hombre fue creado primero que la mujer, hay un contexto general, ¿verdad?, para presentar la creación, y hay una narrativa que luego se va detallando, porque así escribían, o por lo menos Moisés escribió de esa manera, para explicar de manera detallada toda la estructura de la creación. Cuando Dios crea a Adán primero, le da una encomienda de ponerle nombre a los animales. Le dice que de todo árbol va a comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si come va a morir. Pero hay en esa creación, en ese momento, en esa conformación, en la cosa que Dios le está diciendo a Adán que debe de hacer, hay un tiempo en la Biblia, antes de la caída, y luego hay un tiempo en la Biblia cuando el hombre entra en una naturaleza pecaminosa. A partir de ahí, en el castigo que reciben, ¿verdad? Y ahí viene la promesa de salvación, que es lo que creemos los cristianos, anunciando al Salvador, a Jesucristo. Dice que él le va a pisar la cabeza a la serpiente, a la que provocó esa caída, y que la serpiente lo mordería en el calcañal. Ahí está hablando de la cruz del Calvario. ¿Qué pasa? Dios le dice, y ahora entonces parirás a tus hijos con dolor. Ahí comienza el tiempo de la cronología de los primeros hijos de Adán y Eva. Antes de eso, yo no sé qué tiempo había. Pero, por otro lado, el cálculo del tiempo de la vida desde Adán hasta Caín, Abel cuando muere, luego los otros hijos que dice la Biblia, y tuvieron hijos e hijas, y luego se menciona Enoc, Matusalén, todos los que están en la cronología. Eso es un contexto hebreo, y quien hizo el cálculo fue un sacerdote que se puso a sumar, pero sin tener en cuenta la concepción de la cultura hebrea, que hoy día nosotros tenemos más profundidad en la concepción. Por lo tanto, y por último, con esto cierro, no sé el tiempo de cuánto duró Adán antes de ser creada Eva, que le estaba dando nombre a los animales, si no se halló ayuda idónea, por lo tanto había muchos animales y él tenía que estar trabajando eso. Y luego cuando Dios le dio una ayuda idónea, que fue Eva, ¿verdad?, la compañera, que serían una sola carne, y los estableció. Ahí hay un tiempo que no se sabe, ¿entiendes?
Luego viene la cronología que tú dices, que ahí te doy la razón, hay una cronología, pero la sumatoria no es tan alegre, René. Entonces, hasta ahí te puedo responder. Moderador. El micrófono. Enciende tu micrófono, José. El micrófono. Púseme. Entonces, René tiene derecho a réplica. Bueno, con relación a lo que expuso Veloz ahora, yo seré muy breve. Realmente la Biblia, que se vayan al Génesis, da una edad de Adán desde que nació hasta que, bueno, vamos a ponerte lo más sencillo. Cuando Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, te muestra una edad. O sea, y te dice cuando muere. Ya las argumentaciones que tenga Veloz, que tenga cualquiera, yo no tengo nada que agregar ni decir. El que quiera que vaya a la Biblia y la lea y punto. No tengo más nada que agregar acerca de eso. Que vaya al Génesis y vea cuánto vivió Adán, porque la Biblia lo dice. Y con relación a la edad, sea sacerdote, sea quien sea lo haya dicho, está en la Biblia. No me lo estoy inventando yo. Está en la Biblia esa cronología, que de hecho son hasta menos de 6.000 años los cálculos que hay. Y cuando anteriormente usted me estaba hablando de esa cronología sí tiene ese tiempo de esos 5.000 y pico de años. Y no es que la ciencia de que esté en contra de eso, es que la ciencia expone de manera demostrable que la vida tiene más tiempo, pero millones de años de más tiempo. Solamente los fósiles que existen, han existido 7, 8 tipos de humanos. O sea, cuando tú te ves el Homo sapiens que somos nosotros, el hombre neandertal, cuando existen el afarensis, existen demasiadas evidencias de que la humanidad tiene más tiempo que eso. Cuando usted analiza la edad de la Tierra, que ya eso es un tema más físico, que no quiero entrar en eso, te da tiempo de millones, de miles de millones de años. O sea, cuando analizamos ese génesis desde el 1, esa relativa de la creación de la Tierra, porque Génesis no te habla del universo, el Génesis te habla de la creación de la Tierra, que está inspirada en culturas anteriores de la Sumeria, pero ese es otro tema. Pero básicamente es que ese proceso bíblico choca con la ciencia. No es que lo diga yo, no es una opinión mía, es que cuando usted entra a las edades, no concuerdan, pero de manera abismal. Y eso es todo lo que tengo que decir acerca de él. Ok. Un segundito, vamos a... Entonces, señor Veloz, le toca la pregunta. Ok, René, Adelante. ya que tú manejas muchos conceptos, ¿no? ¿Tú me puedes decir qué significa y a qué se referían los hebreos con el término Yom Ejad? No sé, no. Fácil la respondo. No sabes. No. Ok. Mi réplica. Entonces usted va a argumentar Veloz para darle los 3 minutos. Ok. René, tú sigues teniendo mucha efervescencia en decir cualquier cosa y al final no conocer absolutamente nada. El Yom Ejad era lo que yo te estaba explicando, que en el hebreo, en el Bereshit, en el Génesis, es el tiempo que no se toma cronológicamente para datar o poner edades, porque el Yom Ejad en lo que te dije, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso es el Yom Ejad en hebreo, y ese término lo que quiere decir es exactamente lo que significa cuando te dan el concepto de que un año es como, o sea, un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Yo te estoy tratando de explicar lo que yo sí sé en el área que tú no conoces, que es la teología, es el cristianismo, mi fe. Tú no lo conoces, pero estoy viendo también que no conoces sobre ciencia y no es un ad hominem, sino que, y te lo voy a demostrar, mira, te pregunté la hipótesis del origen de la vida, no la sabes, solo dijiste que era una hipótesis. Te pregunté el origen del universo, la causa en distintos modelos para que me presentes uno, dijiste que no lo sabes. Hablaste de colisión de hadrones, etcétera. Eso no es la causa del origen del universo. Cuando formulaste la primera ley de termodinámica, no la conoces porque olvidaste las otras 4 restantes. Y comenzaste a hablar mucho de la Biblia, pero de lo que menos tú sabes, de todo lo demás,
y tú deberías saber más de ciencia, es de la Biblia. Por eso te pregunté si conoces el término Yonehat y tú creaste una falacia. Me dijiste, tú dices que no sabes cuánto eran los años de Adán después que cayó. No, yo te dije que sí, que hay una cronología, hay un orden de descendencia, ¿no? A partir de que Adán cayó hacia adelante, y te lo expliqué clarito, como lo dice la Biblia, que Dios los castigó y le dijo, y parirás tus hijos con dolor. Pero antes de eso, Adán ya estaba creado y estaba dándole nombre a los animales, estaba conociendo el entorno. Dios lo puso ahí, y ahí está el tiempo Yon Ehat, el tiempo que no tiene cronología, que no está medido desde un tiempo del Génesis hasta otro tiempo. Yo te lo dije y tú estás diciendo todo lo contrario a lo que yo te dije. Y eso me pasa siempre con mis amigos. O sea, te lo digo porque o sea, tú me caes súper bien. O sea, yo me siento súper bien contigo, pero no me estás entendiendo. O sea, no me estás, lo que tú quieres es, déjame hablar, voy para allá. Hey, moderador, déjame. Y la pregunta, no, tenemos que escucharnos porque tú haces muy buenas preguntas. Cuando tú te concentras, tú haces preguntas excelentes. Una cosa que tú dijiste, mira, hablaste de los Homo sapiens y que tenemos evidencia de los huesos. ¿Tú sabes lo que dicen los paleontólogos? Los que verdaderamente investigaron, que dieron la síntesis y las bases de la paleontología y la antropología. Te voy a mencionar 3. Lee Margulis, Colin Patterson, Stephen Jay Gould. ¿Tú los conoces? Yo te voy a preguntar eso para que me diga lo que ellos propusieron. Ellos dicen que los huesos, los fósiles, no son una evidencia concreta para establecer cronología de las graduaciones, es decir, de los filos que fueron dándose de generación en generación en miles y miles de millones de años. Ellos dicen, usted ve un hueso ahí, usted no puede decir que es... 3 minutos. Ah, ok, está bien. ¿Cómo fue? Ya terminaron los 3 minutos. Pues que tengo que estar saliendo y entrando para poder, porque estoy desde el celular. Ahorita estaba de la computadora y lo podía hacer más fácil. Entonces, René tiene la pregunta. Ya, básicamente con la exposición suya, yo básicamente no tengo nada que agregar porque ya estamos... Una pregunta, ¿qué les parece si cambiamos un poquito? Es que no es una exposición ni para que tú agregues, es para que me preguntes, René. No es para que tú vas a exponer después que yo te responda, pero ahora te toca seguir preguntando. Nosotros exponemos con la respuesta. No sé si todavía no estás captando voy a hacerle una última pregunta al respecto, porque ya no entiendo que haya muchas cosas que agregar, porque ya todo está dicho. Claro. Cuando hablamos de las edades y eso, de que puede ser más o menos, pero al final de cuentas, mi pregunta es la siguiente. La edad que sea más o sea menos, ¿hace alguna diferencia? ¿Sabes? ¿Repercute de alguna manera en las diferencias de edades que expone la ciencia con lo que expone el Génesis? O sea, porque me explico mejor. Las edades que hay en el Génesis, 5.000, 6.000 años, porque sean 10.000, los 3.000 o 30.000 o 50.000. A final de cuentas, con las diferencias de edades que expone la ciencia con lo que pone la Biblia, son tan abismales que algunos años más o años menos no hacen la diferencia. Mi pregunta es, ¿usted entiende que esos años de diferencia pueden ser compatibles del Génesis con lo que expone la ciencia? Tú te refieres perdón, moderador, pero quiero que me aclare un poquito. ¿Tú te refieres a las edades del ser humano? Exacto, de las edades de la vida en la Tierra con las edades que pone la ciencia de la vida que existen desde la antigüedad, o sea, desde las bacterias que existen. Okay. ¿Sabes? Si lo que expone la ciencia con las edades de la vida, con lo que pone la Biblia, con la antigüedad de la vida, esa diferencia de millones de años sí se puede encajar. O sea, tú estás hablando de hacer una superposición entre la cronología bíblica y la cronología científica. Porque yo veo como que Veloz quiere como acomodar ambas. Ok, esa es la pregunta entonces. Bien, sí. Señor Veloz, adelante. Ok, no, yo no estoy acomodando nada, yo te estoy hablando de la Biblia.
y te estoy tratando de ilustrar lo que conozco de mi fe. Lo que pasa es que tú quieres traer cosas que ni siquiera la Biblia, o sea, hay términos que tú no conoces, hay una profundidad en las escrituras que no conoces, y por eso yo te estoy haciendo preguntas de la misma Biblia, porque tú me estás dando cosas de la Biblia y nada de la ciencia. En la ciencia tú te has quedado en yo no sé, yo no sé, yo no sé. Te has quedado ahí, yo no sé, yo no sé. Entonces, tú me preguntas que si la cronología de la existencia de todas las especies, porque me mencionaste hasta la bacteria, con la cronología de la Biblia es un libro que no es científico, no es un libro que te va a dar zoología, no es un libro que te va a dar a ti una definición, sino es un libro para que nosotros conozcamos el plan de salvación y que Dios creó todas las cosas y que Dios creó los animales, las plantas, y de hecho Dios creó las plantas primero que los animales, como la ciencia lo presenta, pero no es un libro de ciencia, es un libro que te da una narrativa para que conozcamos el plan de salvación, que vino Jesucristo a morir por nosotros para darnos libertad y para volver a tener comunión con nuestro Creador. Obviamente la ciencia va a tener un montón de hipótesis que al mismo tiempo va a decir, no, nosotros no sabemos, eso es hipótesis, no sabemos, pero por lo menos presentamos una narrativa. Una bacteria datada pudiese tener una concordancia con la creación de Dios si creó esa bacteria. Pero la Biblia no te va a dar la datación de esa bacteria porque la Biblia no te lo presenta detalladamente. Eso la ciencia ha venido inventando hipótesis para dar una explicación académica. Entonces, no, yo no puedo decirte eso porque yo no te he tocado, yo no te he tocado la ciencia con la Biblia en el sentido de la creación del jardín del Edén, la cronología de Adán y Eva. Yo te estoy explicando lo que dice la Biblia. Eres tú que tienes que darme la evidencia, que no me la has dado, te has quedado en yo no sé de cómo se dieron esas hipótesis, cómo se desarrolló la vida, cómo se da la cronología, etcétera. Que yo espero en mi pregunta que tú por lo menos me des algo de lo que tú supuestamente viniste a defender. Bien, haciendo un aclarando, ¿en qué tema específicamente estamos? Para moderador, estamos en preguntas y respuestas. No estamos, ya nosotros, el tema de presentar nuestra tesis fue al principio. Él me pregunta, yo le respondo. Yo le pregunto, él me tiene que responder. Okay, si puede, no es obligado. Seguimos en lo mismo, no estamos en qué tema, es en preguntas. Terminamos. Bueno, le quedan 20 segundos. No sé si quiere decir algo más. No. A él le queda replicarme lo que yo le respondí, y a mí me queda una última pregunta si esa fue su última pregunta, porque yo cierro. Realmente en el tema ya no tengo nada más que agregar. Siento que estamos ya nadando en las mismas aguas. No sé si quieren hacer o ver. A mí me queda una pregunta, para que todo quede parejo en el formato que nos pusimos de acuerdo. Y me gustó este debate. Antes de la pregunta, no sé si eso ya es asunto suyo, señor Veloz, porque es su canal. Entonces, si en la caja de comentarios, no sé si usted tiene ahí comentarios y eso, de alguna persona que haya hecho alguna pregunta o algo que quisiera. Pero tú lo puedes ver, tú puedes ver los comentarios. Porque no, ahora mismo no puedo ver los comentarios. Entonces, si tú no lo puedes ver, porque yo no soy el moderador. O sea, si el moderador es que ve los comentarios, yo no puedo ponerme a buscar preguntas ahí. Si tú lo pudieras ver, sí, claro. Mira, a nosotros nos queda de video, nos quedan 7 minutos, porque siempre esto yo lo hago en 1 hora y media, cuando estamos así, compartiendo, interactuando. Nos quedan 7 minutos todavía que lo podemos aprovechar de cualquier otra forma, que él pueda seguir abundando en algo. Entonces, pero a mí me queda una pregunta. Vamos con la pregunta suya, entonces, sí. Adelante. Ok. René, fue muy interesante lo último que dijiste, ¿no? Y eso, espero que tú tengas por lo menos esa respuesta, porque nos ayudaría bastante. Yo te he respondido todo lo de la Biblia y mi fe. Me gustaría poder entender más tu fe, porque tú dijiste, no lo sé, eso no lo sabemos, eso también creemos, hay hipótesis. O sea, tu fe, yo entiendo tu fe, porque yo he debatido eso y me dicen lo mismo, pero por lo menos otros me han explicado su fe. Pero como tú me hablaste del Homo sapiens y los huesos y eso, me gustaría preguntarte
si tú entiendes que la ciencia o tú ya tienes la evidencia de los 110 filos de la era edicariana hasta la fecha, la cronología, ya que yo tengo problemas para ti con la cronología bíblica, los 110 filos de la era edicariana para probar la evolución de manera concreta hasta la fecha, ¿tú lo tienes o algún científico te dio esa información? No, yo no lo sé. Sencillo. Okay. Bien. Bueno, entonces solamente queda que usted lo explique. No, yo lo voy a replicar. No, es que esa no es mi fe. Yo no sé si, ok, esa es mi réplica, moderador. Sí, porque la respuesta ya la dio realmente. Entonces, sí, no, exacto. Bueno, mi réplica. Yo, y me encanta estos debates, porque bueno, mi fe está fortalecida, pero Dios me muestra lo maravilloso y grandioso que es su verdad. Todo lo que he escuchado acá, en el fundamento, contrario a mi fe, contrario al Dios creador al que yo confío, es un rotundo yo no sé. Y ese rotundo yo no sé, lo que me demuestra a mí es que no hay un sustento sólido para por lo menos hacer una defensa concreta de lo que yo honestamente veo que tú eres, René, tú eres una persona muy honesta. Honestamente, de hecho, te voy a felicitar. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la persona que no eres cristiano más honesta que ha venido a mi canal. Tú eres la persona, eso para mí tiene un valor incalculable. Mira, ¿tú sabes por qué tú eres la persona más honesta que ha venido a mi canal? Porque aquí vienen personas a hablar y no saben lo que dicen. Y yo le pregunto, dime qué tal cosa. Y comienzan a hablar y no saben lo que dicen. No saben de evolución, no saben de astrofísica, no saben de química, no saben de nada. Pero para no quedar mal, comienzan a hablar un montón de que yo no quiero ni utilizar la palabra. Y tú te ganaste mi corazón, René. ¿Tú sabes por qué? Porque tú oye, ¿cómo tú haces? No, velo, mira, no lo sé. No, velo en esto, no lo sé. Mira, y para mí eso tiene mucho valor. ¿Sabes por qué? Porque eso nos va a ayudar tanto a ti y a mí. Y te considero mi amigo. ¿No? Espero que tú me consideres un amigo y podamos seguir compartiendo. Eso nos va a ayudar, ¿sabes a qué? A que nos reunamos otro día y con los papers abiertos, la información. René, mira esto y lo pongamos en pantalla. ¿Qué te parece esto? Vamos a analizarlo juntos. Tú lo ves coherente y que tú me digas, mira, y así hacemos un pensamiento crítico. Yo soy cristiano, pero a mí me gusta la ciencia. Yo amo la ciencia, me encanta. ¿Por qué? Porque la ciencia para mí, para mi fe, yo digo que vino de Dios, nuestro creador. Y como yo amo mucho la ciencia, a mí me gustan las personas que son científicamente honestas. Tú eres una persona científicamente honesta. Me hablaste muy bien del Big Bang, me diste algunas propuestas, me explicaste muy bien eso de la interacción, me hablaste de los 400 millones de años que se dan después, o sea, me explicaste más o menos ahí en la formulación de las partículas. Eso está muy bien. O sea, yo te aplaudo por eso, pero cuando entramos en un campo que tú dices, no voy a mentir, no voy a inventar, eso tiene mucho valor para mí. Yo te felicito, René, en esta conversación y espero ser tu amigo y espero seguir compartiendo contigo y espero que mi fe tú algún día la puedas entender, porque ya eso no depende de mí, depende del que me salvó. Se llama Jesucristo. bien, no sé si terminó o si va a explicar lo último, porque no me gustaría que los espectadores se queden con alguna duda. Okay. Quiero decir algo de un De minuto. los huesos. No, pero vamos a hacer, nos quedan 2 minutos. Lo que vamos a hacer, darle un minuto a René y me das un minuto a mí y yo trato de explicar esa pregunta que yo le hice. Dale, René. Con relación a la pregunta que usted me hacía acerca del origen del universo o del origen de la vida, sinceramente, esas preguntas para mí no tienen sentido y yo no me interesa contestar porque entramos en el campo de lo hipotético. Lo hipotético no tiene sentido debatirlo porque es eso, suposiciones. Y básicamente eso, por eso, cuando usted me hace preguntas del origen de la vida o el origen del universo, de que yo respondo que yo no sé, realmente es que nadie lo sabe. ¿Cómo yo lo voy a saber si la comunidad científica no lo sabe? Por eso no tengo motivación a hablar de eso, porque caemos en lo hipotético. Ok, entiendo. Señor Veloz. Mi minuto. Mira, los 110 filos de la era edicariana hasta la fecha significa que hay una sucesión gradualista de procesos que se dieron en las transformaciones de los seres vivos. Es decir,
para que la teoría de la evolución en el campo empírico sea absolutamente consistente, no es que no tenga una buena formulación, sino que sea absolutamente consistente, se supone que se tiene que tener todos los procesos graduales desde la primera especie en su clado hasta la última transformación, hasta llegar a una especie en la actualidad. Entonces, eso no lo tiene la ciencia. Tú dijiste, yo no lo sé, pero no es que yo no te estoy diciendo si la ciencia lo sabe, no, es que ¿qué dice la ciencia al respecto? Tú puedes decir, la ciencia no lo sabe, pero presenta este modelo. Por ejemplo, el modelo de la biogénesis dice que en la era primigenia, hace 3.700 millones de años, se comenzó a formular el mundo ADN y ARN. Entonces eso tuvo una fusión para crear la primera célula. Esta primera célula, que puede ser la vegetal o la animal, ¿verdad? Se comenzaron a dar ramificaciones para estructurar el primer ser vivo que sale de los mares, o sea, tú podías decir algo de lo que se supone, aunque tú no creas en lo que yo te digo, pero por lo menos tú presentas algo, porque yo te hacía las preguntas de lo que tú me decías acá. Mira, yo lo anoto, porque a mí me gusta conversar con personas como tú. Y por eso te hacía la pregunta, ok, pero como tú me mencionaste 3.700 millones de años, ¿qué dice eso del origen de la vida? Porque tú me hablaste de Adán y Eva, que no puede ser. Pues dímelo tú, a ver porque la ciencia dice si puede ser. Pero como tú dijiste, yo no sé, yo te lo acepto. Eso está muy bien. Que tú digas, yo no lo sé. Pero al mismo tiempo que tú dices, no me interesa decirlo porque no me interesa. Entonces, ¿qué tú vas a conversar? Tú lo que debiste haber dicho es, yo quiero solamente hacerle pregunta veloz. Solo pregunta, que no me haga pregunta, que yo solamente quiero hacerle pregunta y que él me ayude a entender, porque el que pregunta es para aprender, no para vanagloriarse, porque yo quiero aprender de ti también, pero el no sé me enseñó, porque yo me llevo un aprendizaje, tu no sé me enseñó que hay ateos honestos. Tú eres un ateo honesto. Tú me enseñaste que hay ateos honestos. Aquí la mayoría de ateos que viene a hablar diciendo que saben y al final no saben nada. Y yo tengo que enseñarle paper, evidencia. Tengo que ser yo que le enseñe a ellos la fe que ellos tienen. Pero tú me enseñaste un poquito de arrogancia, no te lo niego, o sea, tú no, pero eso es parte del calor del debate. Yo también soy un poquito arrogante muchas veces. Yo peco de eso, ¿verdad? Muchas veces, hasta muy arrogante he sido muchas veces. Pero tú me enseñaste que también tienes humildad académica, ¿eh? Tienes humildad académica. Cuando una persona dice no sé, eso es humildad académica. De verdad que te admiro eso, te felicito. Bueno, José, despide ahora esta participación. No te preocupes, vamos a seguir compartiendo. Pero no vamos a usar a José de moderador, ¿no? José, hasta que no arregles internet. El micrófono, moderador. Ahora moderador. no sé qué fue lo que pasó, nunca me había pasado eso. Ahora está bien. Así que, bueno, nada, agradecer primero, ¿verdad? El espacio. Creo que fue, a pesar de lo inconveniente que tuve, ha sido bastante amena la conversación y todo, sobre todo sobre el marco de respeto, que eso es muy importante. Y espero de verdad que no sea la primera y la última vez, sino que hayan otros temas también que podamos debatir y yo incluirme en el debate también, porque esta vez fui espectador, pero quiero también otro día incluirme en el debate. José, entre tú y yo, tú eres cristiano, ¿verdad? Tú eres mi hermano. Sí. Entonces te voy a poner a ti a debatir y yo voy a ser el moderador. Te voy a enseñar a moderar. Sí, está no, bien, estoy bromeando. Bien. Pero tú puedes debatir, o sea, podemos compartir acá. Claro, este canal es tu casa y es casa también de René. Claro, gracias, gracias por todo. Y nada, bueno, le toca a usted cerrar, entonces. Sí. Nos pasábamos, ¿verdad? Vamos a dejarlo para saludar mira, buen público, ¿verdad? Buenos hermanos siguiéndonos. Vamos a saludar a algunos de ellos, que también hay algunos apoyando a René ahí, echándole porra. Arriba, René, vamos. Eso está bien. Saludamos a los hermanos que se han conectado. Esteban Guzmán, José el Guerrero Católico, Mr. Basilo 123, GLS Santiago Garzón, la cuenta de Green, Tomás Tubac, nuestra hermana de la cuenta Jones 316 Pams 34, que siempre nos apoya.
Hay muchos hermanos, quizás no lo pueda saludar a todos porque estamos ya a corto de tiempo. José Pastor también acá se conectó con nosotros. Anthony Morfa Nolasco también conectado con nosotros. Bueno, todos los hermanos que están comentando, compartan el video, denos un like de apoyo para seguir creciendo como plataforma. Y si usted no se ha suscrito, no importa que usted no sea cristiano, le invitamos a formar parte de este canal. Usted puede comentar, usted puede incluso corregirnos, usted puede preguntar y si quiere compartir también, usted puede pues comunicarse con nosotros al 849-885-9098 en WhatsApp. 849-885-9098 en WhatsApp y compartimos acá. Para nosotros es un privilegio, agradeciendo a René, agradeciendo a José y a todos ustedes. Como siempre, les deseo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el creador de todas las cosas, que Dios les bendiga. Gracias.